les invito a que vayan conmigo a San Juan, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Aleluya. Me da un amén cuando lo tenga. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Yo sé que es un excerto de la palabra muy conocido, pero es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que nos tiene que tener contentos, de que la palabra de Dios se nos es predicada en el momento necesario. Amén, lo tenemos. Amén. Ok, le damos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Venimos en palabra de oración. Bendito Dios Todopoderoso, le pedimos, Padre, que en esta hora seas tú hablando a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, que seas tú, amado Señor Jesucristo, tomando control de tu palabra, Señor Jesús, seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Habla, Padre, habla pronto a nuestro ser interior, que estamos necesitados de una palabra, Padre, para que nos volvamos a levantar, Señor Jesucristo, que busquemos tu presencia ahora que puede ser hallada, que vivamos conforme tu misericordia y con tu amor, bendito Rey. Glorifícate en esta hora, Señor. Desata las cadenas, rompe, Señor, todo yugo, pudre los yugos en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae libertad al cautivo, danos fuerzas, Padre, para proseguir a la meta, en el nombre que sobre todo nombre, Señor. Háblanos, bendito Señor Jesús. Haz una obra excelsa en esta hora, Señor, haciendo una obra gloriosa en cada corazón, Señor, porque tú eres un Dios que conoces la necesidad en el alma. Tú conoces, Padre, lo que nos conviene, Dios del cielo, y que en esta hora, Señor, todo lo que hagamos, sea de obra o de palabra, sea para ti, Señor, y prepara la tierra para que esa semilla, Señor, llegue al lugar correcto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. He titulado el mensaje de esta noche, Amor Incondicional. Aleluya. Bendito Dios. ¿Alguna vez usted le ha prometido amor incondicional a alguien? Hago una pregunta, levante su mano allí donde usted está. Si alguien alguna vez le dijo, yo te amo, yo estoy contigo, no te abandonaré, aquí seguiré y no te voy a desamparar, aquí voy a seguir. Yo fui una de ellas. Yo fui una persona que prometió un día amor incondicional a una cierta persona. Pero recordando que el amor que estamos hablando en esta hora es un amor incondicional de Cristo para con su iglesia. Amén. Usted y yo tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y la palabra ahora nos quiere volver a recordar de que el amor incondicional de Dios es mucho mejor que el que muchas veces prometimos a alguien en cierto tiempo en nuestra estadía en la tierra. Porque en esta tierra estamos, pero no somos de esta tierra. Amén. Usted y yo no somos de este mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Pero déjeme decirle algo, que las palabras se las lleva el viento, pero lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Él lo habló, pero también lo ejecutó. Amén. Y ese es el privilegio suyo y mío de tener a un Cristo de poder que de la tumba se levantó. Amén. A ese Cristo maravilloso es que en esta hora
vengo a decirle a una alma que está en este lugar, a recordarle de que ese amor incondicional que Dios nos promete a través de su Hijo no tiene precio. Y lo podemos ver a través de la palabra, amados hermanos. Y yo me gozo de saber de que ese Cristo vino a este mundo no para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Así es, amén. Pero quiero entrar un poquito en detalle en lo que es la palabra incondicional. Significa que algo o alguien no está sujeto a condiciones, limitaciones o reservas, siendo absoluto, total y irrestricto. Se aplica para describir apoyo, amor o lealtad inquebrantable, así como acuerdos y promesas sin cláusulas. Aleluya. Esas cláusulas que muchas veces pueden ser quebrantadas, porque lo incondicional es cuando nosotros prometemos algo, pero sabemos que podemos estar para una persona que le estamos prometiendo un amor incondicional. ¿Qué significa? Que yo estoy haciendo algo, apoyando a aquella persona, queriendo hacer las cosas para que esa persona sea beneficiada, para que esa persona se sienta arropada, se sienta como que está bajo una cobertura. Pero Jesucristo no solamente lo dijo, sino que Él lo hizo hacer. Él lo hizo suceder. Él accionó y Él vino al mundo para quebrantar toda ley, todo lo que estaba en contra de nosotros. Él se llevó toda enfermedad, se llevó toda dolencia, pero lo clavó en la cruz del Calvario. Dios. Viéndolo a manera de estar estudiando este precioso capítulo, yo miraba y me recordaba de las muchas veces que se nos ha predicado San Juan 3:16. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén. San Juan 3:16 es un capítulo de la palabra que se nos predica en todo momento, en todo lugar, porque es tan precioso recordar de la manera en que Dios nos ama. Así es. ¿Usted está de acuerdo con eso? Amén. Yo estoy de acuerdo con eso, porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo estoy parada en este lugar porque un Cristo de poder me rescató de un lugar de donde nadie podía dar nada por mí. Pero mire dónde estamos nosotros ahora sentados. Dele gracias al Dios Todopoderoso, porque ha sido por su grande misericordia. Así que yo estudiaba esto, yo decía, Señor, gracias porque tú tienes un amor incondicional para tu pueblo. Si fuera condicional, Jesús hubiera venido y al ver que nosotros le fallábamos, nos hubiera dejado tirados. Pero como Él no es como nosotros, sino que su amor prevalece por los siglos de los siglos, tenemos garantía para con Él. Miren qué precioso es atender al amor incondicional de Dios, porque ese no nos deja en vergüenza. Amén. Mientras estudiaba, venía a mi mente algo muy importante. ¿Por qué de tal manera? Esa palabra, manera, ¿qué significa esa palabra manera? Significa forma, estilo. Y por esa razón es que porque de tal forma, porque de tal manera Él nos amó, por eso es que es incondicional, porque es un estilo, fue una manera, fue un camino, y el camino es Cristo Jesús. Yo meditaba en esto y esa palabra tiene mucho que ver en este excerto de la palabra. ¿Y cómo lo demostró Jesús? Yo meditaba, muchas personas muchas veces podemos tener preguntas, decir, ¿cómo demostró Jesús el amor por mí? Si usted va conmigo a la palabra, sígame con ella. Dice su palabra, ¿cómo lo demostró? Lo demostró dando a su Hijo unigénito. Amén. Luego, si usted se va a hacer otra pregunta, ¿por qué Dios dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ende, por ese amor incondicional, amados hermanos, que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él y no para condenar al mundo, por esa razón usted y yo estamos en este lugar.
meditaba en que muchas veces nos podemos hacer preguntas, pero la palabra en sí nos declara y nos manifiesta quién es ese Cristo de poder. ¿Quién es ese Cristo que anda buscando a aquel que se ha ido de casa, que anda buscando a aquel que todavía no le conoce? A alguien Dios tiene que tocar esta noche. A alguien el Señor anda buscando y el Señor quiere volver a hacer que esa alma vuelva a sus caminos. Porque recordemos que muchas veces podemos estar en la casa de Dios, pero muy lejos de la cruz, muy lejos de la presencia. Pues esta noche, amados hermanos, el Señor anda buscando a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, para que un día, cuando nosotros partamos en esta tierra, ya estemos ensayaditos, amén. Porque aquí ensayamos, usted y yo aquí ensayamos, adorando al Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de Señores, lo ensayamos en la tierra y es manifiesto allá en el cielo. En aquel día vamos a estar allá celebrándole fiestas al que vive y permanece por los siglos. Amén. Pues meditaba en esto y dije, Señor, ¿por qué quieres traer esta palabra a tu pueblo? ¿Qué quieres hacer? Pues el Señor no se equivoca, amados hermanos. Usted y yo nos podemos equivocar, amén. Usted es incorruptiblemente pecador igual que yo. Yo cometo errores, me equivoco, puedo decir algo que lo puede ofender, puedo hacer un gesto que lo puede ofender, pero ese amor incondicional de Dios no deja de ser porque yo haga cuanta cosa en la tierra. Solamente que tengo que correr a Jesucristo cada vez que me equivoque, porque ese amor que es y prevalece por siempre y para siempre, va a seguir perdonando pecado, va a seguir trayendo a las almas, va a seguir restaurando corazones, va a seguir trayendo y trastornando las tinieblas, porque así como trastornó las tinieblas en aquel tiempo, cuando Él pagó, cuando Él derribó, cuando Él venció en la cruz del Calvario, Él trastornó las tinieblas, pero no solamente las trastornó, sino que clavó todos esos argumentos, todo aquello lo pagó en la cruz del Calvario. Y por eso es que dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, un solo gen, el gen que venía del cielo. Bendito Dios. ¿Sabe qué? Me complace en saber de que Jesucristo, Él no le puede decir que Él viene de mujer, que tiene genética de hombre en esta tierra, por cuanto de hombre, porque la cromosoma que venía viene del cielo. Bendito Dios. Esa cromosoma tan especial del reino de Dios es la que nos hace ahora nosotros aceptos delante de Él, porque no fuimos hechos a manera de hombre, sino que a manera de Dios. Nos diseñó para este tiempo, nos levantó para este tiempo, para que prediquemos y llevemos el evangelio a toda criatura. Amén. Predicarle de este Cristo que dice que de tal manera Él demostró su amor a través de su Hijo, que trajo vida eterna a todo aquel que en Él cree. Amén. ¿Cuántos han creído aquí? Amén. Levante su mano, ¿cuántos son creyentes? Amén. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Amén. Pero que no nos hemos olvidado de que estamos en una tierra que nos puede hacer volver atrás. El Señor quiere recordarnos en esta noche, amados hermanos, de que usted y yo no estamos exentos de nada. Amén. Usted y yo no somos angelitos. Si usted pensaba que era angelito, pues déjeme recordarle que también es pecador. Amén. Aleluya. Solamente que somos redimidos con la sangre de Cristo. Solo porque somos redimidos, eso no me da a mí la autoridad o la libertad para seguir pecando. No me malinterprete. ¿Podemos una vez llegar a pecar, hermana Lina? Claro que sí. ¿Podemos faltarle respeto a Dios? Claro que sí. Pero abogado tenemos para con el Padre, y Él nos da su palabra para recordarnos de su gran amor incondicional. Amén. Y yo meditaba en esto, Señor, gracias por el pueblo que has levantado. Gracias porque nos sigues revelando de una palabra que muchas veces la tomamos en vano. ¿Sabe que usted conoce ese capítulo hasta de corazón? Lo tiene bien escrito en su corazón. Pero muchas veces no le damos el valor que se merece esa palabra. De reconocer que de tal manera Él nos amó,
se despojó. Jesucristo se despojó de las grandezas del cielo para venir a la tierra, para pisar una tierra contaminada, para pisar una tierra llena de tanto pecado, por amor a usted y a mí. Amén. Yo digo, Señor, gracias por ese amor inmerecido, porque yo no era merecedor de su amor, pero a Él le plació. A Él le plació que usted y yo ahora estemos en este lugar, presenciando la grandeza de su gloria. ¿Cuántos han estado acá y han sentido ese poder? Amén. Lo han sentido en este día. Yo lo he sentido aquí. Porque el Señor, cuando quiere hacer algo en nuestras vidas, Él se deja sentir. Él se deja sentir a través de su santa presencia, porque quiere ministrar nuestro corazón. Nos quiere volver a recordar que ese amor inmerecido, ese amor incondicional es Jesucristo en esencia. Bendito Dios. Yo pensaba que era una manera, pero no. Cuando Dios dice que nos ama, es porque en Él hay una esencia que no la puede corromper nada. Bendito Dios. El enemigo, cuando Jesús vino a la tierra, Él le puso tentación tras tentación, lo perseguía de aquí para allá, pero eso no hizo desistir a Jesucristo, porque Él lo miraba con el gozo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que Él nos miraba a usted y a mí ocupando una silla en este lugar. El enemigo se equivocó de persona, porque se estaba oponiendo con el Todopoderoso. Él pensaba que podía ser que Jesucristo desistiera de la idea de ir a la cruz del Calvario, pero déjeme recordarle que aunque Jesucristo se quejó, porque sí se quejó, Él era 100% hombre y 100% Dios. También se quejó y dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Él sabía el propósito para el cual venía a la tierra, pero aunque se quejó, hizo lo que tenía que hacer. Si no hubiese sido por ese acto de misericordia de Jesucristo para con nosotros, ¿a dónde estaríamos ahora? Así es. Íbamos derechito para un lugar que fue preparado para el Satanás y sus demonios. Pero usted y yo, miren qué lindo que estamos en la casa del Señor. Esta que se ha constituido casa de oración y puerta del cielo. Bendito Dios. ¿A dónde se paga esta condenación eterna, como dice su palabra? Muchos piensan que se paga en esta tierra y otros que no hay condenación. Yo he escuchado demasiadas cosas allá afuera que le dicen, yo creo que aquí en la tierra es donde pagamos la condenación, con tanta cosa que nos pasa. Pero la Biblia nos indica que se paga en el infierno. Se paga en un lugar que no fue hecho para nosotros. Pero la palabra nos vuelve a recordar y nos quiere hacer entender de que si estamos en condición que nos hemos separado del amor de Dios, déjeme recordarle que el amor incondicional de Dios lo sigue amando, lo sigue buscando su alma, porque le pertenecemos. Así es. ¿Usted le pertenece a Cristo? Amén. ¿Cuántos aquí le pertenecen a Cristo Jesús? Amén. Regocíjese porque usted le pertenece a Jesucristo. Aleluya. Antes le pertenecíamos a Satanás, éramos títeres del diablo. Nos hacía para acá, íbamos para allá. Nos hacíamos para allá, nos íbamos para allá. Éramos tan usados por el infierno, pero ahora somos luz. Así como Jesús, como la luz vino al mundo y nos ha puesto de su luz en nuestros corazones, así nosotros también estamos siendo luz, alumbrando a esta tierra que está en su peor apogeo de enfermedad, en su peor apogeo de maldad, en su peor apogeo de todo. Pero la palabra se seguirá cumpliendo. Y hay de nosotros, amados hermanos, hay de nosotros si volvemos atrás. El Señor nos quiere recordar que no hay nada que nos pueda separar de Dios. Estamos en sus manos, que no nos salgamos de sus manos, porque separados de Jesús nada podemos hacer. Amén. Separados de Cristo en ningún lugar vamos a encontrar esas manos de misericordia. Así es. Ese amor que no es condicional como el suyo y como el mío. Hoy yo le puedo sonreír, mañana dormí mal, me duele el cuello y le puedo hacer cara como que estoy enojada con usted. Y usted puede decir, hoy dice que me ama la hermana, pero hoy me vio como que me odia. Pero déjeme recordarle, no me mire a mí, mire a Cristo.
Amén. Él no le va a fallar a usted. Él no lo va a traicionar a usted. Amén. Él permanece fiel porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni hombre para que mienta. Bendito Dios. O lo dije al revés, creo que era al revés la cosa. Aleluya. ¿Ve que me equivoco? Pero sé reconocerlo. Y eso es lo que nos hace aceptos delante de la presencia del Señor. Que reconocemos que faltamos, que muchas veces nos equivocamos, que decimos lo que no tenemos que decir, pero dice, ay, pobrecita mi niña, pero por lo menos predica la palabra, ay, papá. Bendito Dios. Y sabe de ese amor incondicional tan maravilloso de mi Cristo. ¿Cómo se le corresponde? ¿Cómo se le corresponde al gran amor incondicional de Jesús? Vaya conmigo y ahí está la respuesta. Capítulo 3, versículo 21. Se le corresponde practicando la verdad y viniendo a la luz. Mire cómo lo vamos a hacer. Mire qué fácil es corresponder al amor de Dios. Y yo decía, Señor, a la verdad yo digo la verdad todo el tiempo. Claro que no. Muchas veces yo voy a cometer error y yo puede ser que le voy a decir una mentirita piadosa. ¿Alguna vez lo ha hecho usted? Quiero ver a mis angelitos aquí, a ver si no he mentido. Pues sí, déjeme decirle que muchas veces por cubrirnos las espaldas, muchas veces podemos cometer el error de decir una mentirita piadosa. Pero no solo por eso yo dejo de ser hija de Dios, porque yo reconozco y yo voy a la luz para que me siga limpiando. Todos los días son nuevas su misericordia, dice la palabra. Y es mi responsabilidad ir al agua, a la fuente de agua, postrarme delante de su presencia para que Él me limpie. Porque estos trapos se pueden ver bonitos, pero ¿y el de adentro qué? ¿Qué con este de adentro? Dice que mis obras pueden ser como trapos de inmundicia delante de su presencia. Pero como no soy yo la que me represento sola, sino que tengo a Jesucristo que me representa, vengo y huelo riquísimo delante de su presencia. Porque la sangre de Cristo me ha justificado. Jesucristo ha hecho todo por nosotros sin pedirnos nada a cambio. Él lo hizo todo gratuitamente. ¿A cuántos aquí les gustan las cosas gratis? Amén. A mí me encantan, así que regálenme algo que verá que lo recibo con todo mi corazón. A mí me encantan y yo sé que a usted también. Lo gratis, hasta el inmundo, hasta el cautivo lo recibe. Dele a usted un carro a alguien que no quiere nada de Cristo, se lo va a recibir rapidito. Pero si usted le entrega a Jesucristo en sus manos, Él no lo quiere. Pero Jesús nos viene a recordar que como ese amor es incondicional, aunque ellos nos rechacen cuando les ofrecemos a Cristo, es a Él que lo rechazan, no es a nosotros. Así que usted no vea mal a aquel que no le recibe un tratado. Cuando usted sale a predicar, cuando usted va a una casa y usted muchas veces lleva una palabra y no le reciben su palabra. Recuerde, amado hermano, que a quien rechazan es a Jesucristo. Pero Él nos ha dado la verdad. Y a través de esa verdad nosotros podemos seguir predicándola dentro de tiempo y fuera de tiempo. Porque el tiempo apremia, amados hermanos. Amén. La palabra dice que Jesucristo viene pronto, que viene pronto a arrebatarnos para llevarnos junto con Él y celebrarle fiesta en el cielo. Pero mientras estemos en la tierra, tenemos que seguir creyendo en el amor incondicional de Dios. Amén. Aunque parezca gris lo que esté pasando. Aunque usted esté pasando por dificultades, enfermedad, esté pasando con problemas en el matrimonio, aunque usted esté peleando con el vecino, aunque el vecino lo quiera a usted muy lejos, Jesucristo sigue estando allí. En el tiempo del proceso, cuando alguien está en el proceso, Jesús está allí. Cuando alguien ya ha salido del proceso, Jesucristo sigue estando allí. Amén. Y cuando también alguien va a empezar a entrar en el proceso, Jesús está allí. Él no se ha ido. Por ese amor incondicional que Él mismo representa, porque Él es esa esencia, Él no se va de allí. La ira de Dios está sobre el hombre que no quiere dejar su mala manera de vivir. Yo sé que esta parte es muy difícil, amados hermanos, porque ¿quién aquí no tiene malos hábitos?
¿Quién aquí muchas veces llega el dardo y te hace pensar de que no eres digno de la sangre de Cristo? ¿Quién aquí diría, Señor, ¿por qué a mí me has escogido para esto? ¿Por qué me has escogido? ¿Quién diría aquí? Aquí nadie puede vivir una vida santa, consagrada a Dios, sin la presencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir, yo las puedo todas, porque sin Cristo no podemos nada. Así es. Aquí, aunque creamos que somos los intelectuales, aunque tengamos la carrera que tengamos, valemos la misma sangre que aquel que todavía que no sabe ni leer, que es analfabeto. ¿Qué me quiere decir esto? De que nosotros, amados hermanos, estamos llamados a vivir de la manera que Cristo quiere que vivamos, bajo la cobertura de Él, bajo los estatutos de Él, bajo los reglamentos de Él. Pero el Señor en ningún momento nos dice que nos va a dejar de amar solamente porque rompemos uno. Dígame usted si la palabra a usted le dice que va a dejar de ser hijo de Dios solo porque usted quebrantó un mandamiento. En ninguna manera. Lo que nos aparta de Dios es que cuando cometemos algo que ofende a Dios, no vengamos a su presencia y nos limpiemos con su presencia. Porque lo que Él quiere es que el enemigo se dé cuenta que aunque su hijo, su hija le fallen, corren a Él a contarle. Porque el enemigo lo que hace es que susurrar a nuestros oídos y señalarnos y decir, ¿cómo es eso que ella dice que te ama incondicionalmente como tú la amas, pero te falla? Pero si usted corre a Jesús cada vez que usted le ofende, ay Señor, usted va a estar haciendo las cosas como Dios quiere, porque usted está en obediencia. ¿Obediencia a quién? A su palabra. Cuando lo dice, ven a mí, ven, ven. Cuando Él nos dice ven a nosotros, Él nos está diciendo, pongámonos a cuenta, porque el amor incondicional que yo tengo para tu vida no lo puede quitar ningún pecado. Él ama a todos nosotros, a la humanidad, sea pecadora, la ama. El problema es de que el mundo piensa que es todo porque tiene pecado, por ese amor se aferran a la mala manera de vivir, pero Dios quiere limpiarnos del pecado. Así es. Y a través de esa limpieza, Él nos hace hombres y mujeres de reino. Amén. O usted no es reina o príncipe y aquí estamos sentados y no se cree que usted es valioso delante de Dios. Amén. Usted vale la sangre de Cristo. Bendito Dios. Y ese amor nos hace que la ira de Dios se aparte de nosotros, porque ya no somos hijos de desobediencia. Amén. Ya no estamos en desobediencia porque estamos en la casa del Señor. Muchas veces nos podemos quedar en casa, puede ser que usted se enferme, usted pasando una situación, Dios sabe que usted no llegó a la casa de Él porque algo aconteció. Pero si usted se quedó en casa porque no quiso venir al culto, hay problemas con papá. Pero Dios se complace del corazón que reconoce que necesita de su presencia. Amén. Mientras meditaba en esta palabra también venían muchos pensamientos a mi vida, como la que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo andábamos perdidos. Así es. Mas ahora nosotros somos lavados, hemos sido lavados, somos ovejitas del prado del Señor, redimidos con la sangre de Cristo. Amén. Ese Salvador eterno no simplemente vino a buscar, no, Él no solamente buscó, Él también justificó a través de su sangre. Y esa justificación es la que nos hace aceptos delante de su presencia. Amén. Ese gran amor de Jesús le hacía ir a donde le era necesario pasar. Aleluya. Él iba de lugar a lugar buscando a las almas. Jesucristo no tenía carro como usted y como yo, que a veces tenemos un montón en el parqueo. Aleluya. Entonces, Él no tenía esos carros, pero tenía estas. Las tenía bien puestecitas, se le empolvaban, las sandalias se le arruinaban, pero la tiraba por allá y seguía caminando, me imagino yo, porque Él sabía lo que venía a la tierra. Así es. Aleluya. Él tenía un propósito trazado y aquí para allá yo voy a hacer porque vine a hacer la voluntad de mi Padre. Aleluya.
Amén. Y como él vino a hacer esa voluntad, cuando le dijeron, porque de tal manera mandó, ¿verdad? Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros. Pues yo meditaba en esto. Si usted va conmigo, ahí mismo vamos a llevar el hilo. Porque Jesús aquí está hablando de que los malos, que todas las personas amaron más las tinieblas que la luz, lleva un hilo. Y yo entendí algo muy precioso. Si usted va en el versículo 20, dice allí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mientras yo meditaba en esto, seguimos, y usted va al capítulo 4 conmigo, y se va a dar de cuenta que encontramos el capítulo de la mujer samaritana. Esta mujer samaritana es algo que yo dije, Señor, es que esto lleva un hilo. ¿Por qué está a la par de la luz? Bueno, se lo explico de esta manera. Jesús llegó a ese lugar, a Samaria, porque le era necesario llegar a Samaria. Llegó a ese pozo, cansado del camino. Amén, porque caminar tantas horas, claro que él estaba en un cuerpo corruptible y tenía que cansarse como usted y yo nos cansamos. Amén. Yo si me subo de aquí para acá y voy para allá, hoy ya estoy cansada, hermana Dina está muy inactiva, necesita activarse. Pero Jesucristo, que caminaba tantas horas y en ese calor, yo me imagino, llegó allí, tenía sed. Y llegó a ese lugar y vio a una mujer samaritana sacando agua. Imagínense, Jesús, Él, en la esencia del amor incorruptible, incondicional, andante, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se tomó el momento para ir a buscar esa alma. Y yo decía, Señor, a la verdad que tú eres precioso. ¿Por qué llegaste a ese pozo cuando ella sola iba a estar ahí? Usted se pone a imaginar. En aquel tiempo mucha gente no tenía agua potable como usted y yo lo tenemos. ¿Por qué razón solo ella estaba allí al pozo? ¿Por qué? Porque Dios ya la había visto. Jesús ya la había visto, porque Él es un Dios omnipresente. A través de ese cuerpo incorruptible, Él podía verlo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en Juan 1:46 al 50 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, escuche esto, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aleluya. Aleluya. Jesucristo al que usted y yo predicamos, al que yo y usted alabamos, ya había visto a esta mujer. Así como había visto a Natanael, y él respondió, Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Aleluya. ¿Cuántos aquí hemos visto a Jesús? Aleluya. Ninguno de nosotros. Pero no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Por fe andamos. Por fe predicamos, por fe hacemos lo que Jesús nos manda hacer. Así es. Pues esta mujer samaritana llegó a ese pozo. Jesús ya la tenía que haber visto y por eso le era necesario ir al rescate de esa alma. Él llegó ahí, la mujer le dice, porque él empieza a dialogar con ella, la mujer le dice, ¿por qué le pide de beber si los samaritanos y judíos no se tratan entre sí? ¿No le parece algo parecido eso a usted? Cuando no conocíamos de Cristo, no queríamos nada que ver con Dios. Pero no era lo que nosotros queríamos que fuese, sino lo que Él ya había predestinado para nosotros. La mujer estaba ciega y amaba más las tinieblas que la luz. Amén. Esa mujer estaba ciega como usted y yo estábamos ciegos. Gracias a Dios, la vista espiritual se me ha abierto, pero la terrenal la tengo mala. Esa va a perecer, pero la que Jesús necesita,
quitar la venda, quitar, desarraigar la ceguera espiritual. Es esa, la espiritual, la que nos hace ver cosas que no son, donde no son y lo que no conviene. Pero Jesucristo llegó, rescató a esta mujer. ¿Cómo? Le quitó la venda espiritual, porque la luz del mundo había llegado a ese pozo. Bendito Dios. Por eso hoy entiende lo que le quiero decir. Lo que dice la palabra, que las personas amaban más las tinieblas que la luz, pero la luz llegó allí para rescatar a esa mujer que estaba ciega y en tinieblas. Amén. Porque a pesar de lo que pudiera estar aconteciendo, esa mujer andaba caminando, pero no se le había revelado el verdadero evangelio, no se le había revelado el verdadero Cristo. Pero llegó Jesucristo, el rescate de esta mujer. Y dice la mujer: pero, Señor, si nosotros no tenemos nada que ver y no nos tratamos entre sí. La mujer caminaba ciega, y en ese momento le dice el Señor: ay, mujer, si supieras quién te pide, dame de beber. Si supieras quién te pide, dame de beber. Pero, nuevamente me gusta esa palabra, se le apareció la luz, se le apareció la fuente de vida, se le apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, se le apareció el pan de vida, se le apareció el Salvador. Amén. Y cuando Jesucristo se manifiesta a una vida, algo tiene que acontecer. Amén. Miren, si usted y yo, cuando Jesús nos andaba buscando, andábamos en todos los lugares que no nos convenía, allá íbamos. Nos decían a las 7 de la noche, allá íbamos. Si era la 1 de la mañana, allá íbamos. Bien obedientes. Pero ¿qué pasó cuando Jesús nos iluminó este cerebro? Porque teníamos entendimiento, pero no el entendimiento santo que Jesús quiere que tengamos. Él nos ha iluminado esta mente para que ahora podamos ver lo que nos conviene. Nos conviene estar en su casa. Y cuando Él llega, algo tiene que acontecer. Cuando Él llega a un hogar que esté pasando dificultades, están los hijos apartados, los esposos se quieren dejar, hay mucho pleito en la casa. Cuando Jesús llega, cuando la luz llega, eso se tiene que iluminar. Amén. Esas tinieblas tienen que retroceder. Porque el amor incondicional de Dios no nos dice: ay, yo no voy a entrar a esa casa, que tanto pelean, que tanto aquí, tanto allá. Él no dice eso. Pues recíbalo. Porque no es como nosotros queramos hacer las cosas, es lo que Él puede hacer a través de su Santo Espíritu. Recibamos a Cristo en nuestros hogares. Digámosle: Señor, entra a mi casa. Mora en mi casa. Mora en esta casa. Haz una obra maravillosa, así como la hiciste en tantos hombres de la Biblia. Esos hombres resistían todo lo que tenían que resistir, porque tenían los pies sobre la roca. La roca inconmovible era Jesucristo. Sigue siendo Jesucristo y permanecerá siendo la roca inconmovible. Amén. El ángulo, la cabeza de esta iglesia. Usted y yo somos el cuerpo, pero nosotros decidimos si salirnos o permanecer. Y yo meditaba en esto precioso, que cuando Dios llega, algo tiene que aparecer, algo tiene que suceder, algo se tiene que manifestar, algo se tiene que enderezar. Amén. Y la vida de esta mujer estaba a punto de recibir el mejor regalo que alguien le pudo haber dado antes. Porque el mejor regalo, amados hermanos, que podemos recibir es la salvación. Así es. Cuando Jesús se manifiesta, aconteció que esta mujer samaritana, Él la empezó a alumbrar y le sacó los pecados ocultos. Cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos habla, nos hace ver el espejo de nuestra condición. Nos ilumina por dentro y nos saca aquello que no le agrada. Pues como la palabra viva había llegado a ese pozo, esa mujer tuvo que confesarle que no tenía marido. Y él le dijo: bien has dicho, no tengo marido.
pero 5 maridos has tenido, le dijo, y ahorita el que tienes no es tuyo. Aleluya. ¿Y nosotros cuántos maridos teníamos? El diablo, el demonio, los principados, todos esos eran nuestros maridos, espiritualmente hablando. Pero vino Jesucristo y Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley, pero también vino a desatarnos de las ataduras del enemigo. Amén. Porque andábamos perdidos por ceguera espiritual, pero también espiritual, ataduras espirituales que no nos dejaban avanzar, que no nos dejaban seguir, que no nos dejaban ver con los ojos espirituales a Jesús. Pero esta mujer tan maravillosamente fue alumbrada por el verbo que se hizo carne, y Él le sacó el pecado oculto y le dijo que ni aún el marido que tenía era de ella. Pues wow, hermanos, yo me gozaba en esta palabra. Yo digo, Señor, gracias. Es hermoso cuando tú sacas lo malo de mí, porque es mejor que lo hagas aquí y no en un lugar que has preparado para Satanás. Es preferible que me confrontes en la tierra y saques lo que está en este corazón ahora, porque sé que tu amor incondicional permanece aquí, porque estás como abogado. Pero en aquel día vas a estar juzgándonos, porque la misma palabra nos va a juzgar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo aquel que cree que Jesús puede hacer una obra en su vida, va a salir de este lugar renovado, porque Él es el renovador por excelencia. El enemigo puede decir cuanta cosa de usted, pero eso no me garantiza a mí que aquí voy a salir bendecida. Porque yo tengo que decidir, el yo interior tiene que decidir ser bendecido. Bendito Dios. Cuando veo esta condición de esta mujer, yo no la juzgo. Yo digo, Señor, yo era o peor o igual. Sea pequeño el pecado, sea grande el pecado, la palabra no mide pecado, no mide calibre. Él lo que ve es el pecado. Por eso es que la luz vino al mundo, para que la luz sacara el pecado de este hombre, de este ser, de esta alma, y hacernos luz en medio de las tinieblas para hacer la obra que Él vino a hacer por nosotros. Y yo decía, Señor, revélame lo que me quieres enseñar. Entonces, esta mujer dejó su cántaro, y esto es lo que me quería enseñar. Que cuando un alma recibe el amor incondicional de Dios, sale corriendo y deja todo atrás, se despoja, se le olvida lo que puede dejar atrás. Porque lo que dejamos atrás es lo que muchas veces no nos deja avanzar. Lo que dejamos atrás, lo que muchas veces lo que nos está estancando, es aquello lo que no quiere que nosotros avancemos a los brazos de papá. Pero a esta mujer no le importó, dejó el cántaro. ¿Usted qué ha dejado? ¿Ah? ¿Usted qué ha dejado atrás? Yo sé que usted ha dejado muchas cosas. Por eso que usted está en esta casa, porque usted tuvo que despojarse de algo, y ese algo muchas veces anda tocando. Ese viejo hombre quiere volver a entrar, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta casa vamos a erradicar eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no hemos sido llamados por hombres, sino por Dios. Si Dios nos mandó a llamar, si Dios mandó a su Hijo, si el enemigo nos pudo haber matado cuando andábamos en nuestras cuantas cosas, ¿quién le dice a usted que Dios ahora lo va a dejar morir? De ninguna manera. Corra a Cristo. Deje todo aquello lo que le está estorbando. Suéltelo. Sacúdase. Y déjeme decirle que el Señor en ninguna manera lo va a dejar en vergüenza. Ese Dios que un día dio su palabra, Él va a cumplir lo que Él ha dicho de usted. Si usted va a ser predicador, usted va a ser predicador. Si usted es llamado para evangelismo, usted va a ser evangelista. Pero siga creyéndolo y suelte. Suelte lo que lo está despojando de Cristo. Suelte aquello lo que no le deja avanzar. Porque no estamos para hacer la obra del enemigo. No es para que Él nos deje en vergüenza todo el tiempo. Somos hombres
llamados para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué es salvación? Salvación del alma, para seguir a la vida celestial y darle la honra y la gloria a aquel que nos ha llamado con un llamamiento santo. Este llamamiento es santo. No es llamado de cualquier hombre, es llamado de Dios. Y ese Dios nos manda a recordar de este amor incorruptible, incondicional que tiene para ti y para mí. Así que para ir concluyendo, amados hermanos, meditaba en algo precioso, que cuando Jesús nos dice esta noche, así como le dijo a aquella mujer y le sacó sus pecados, también se los mandó a revelar a David. David, el hombre que era conforme el corazón de Jehová, también él pecaba, también. Pero ¿sabe por qué este hombre era tan parecido a Jesucristo? Porque él reconocía de dónde había caído. Y se reconoció de su condición cuando Natán, el profeta Natán, va y le dice, Jehová le mandó a reprender, porque Jehová puede reprender al que es su hijo. Él no puede reprender al que no ha reconocido que es su hijo. Por eso que le dice, ve y reprende. Así le dio el mandamiento a Natán. Ve y reprende a David. Y llega Natán en obediencia y lo reprende. Y él reconoció que él había sido el hombre que le había quitado la única ovejita, la única corderita que tenía Urías. Urías era un hombre de confianza de él, que peleaba en la guerra. Un día ve a la mujer bañándose, la vio hermosa y la mandó a llamar y se llegó a ella. Pero David tenía todo el poder para tener cualquier mujer que él quisiera. Pero ese día, como no tenía que estar en el lugar que tenía que estar, sino que tenía que estar en la guerra también dando ejemplo, el enemigo le tocó la puerta. Y pecó. Pero yo tampoco condeno a David, porque yo también en muchas cosas he pecado. Y yo meditaba en esto. Qué hermoso Dios, que tú tomas por hijo, tú lo corriges, lo reprendes, le enseñas, lo acondicionas, le instruyes, porque es tu hijo. Tienes potestad sobre esa alma, porque tú, el amor incondicional, nos has revelado tu palabra y tú sabes lo que tenemos que hacer para salir de ese lodo y del pozo de la desesperación. Él nos da el camino y el camino es Jesucristo. Yo meditaba en esto, amados hermanos, para ir terminando. Yo decía, gracias Señor, porque muchas veces tú tienes que zarandear nuestra barquita para sacar el mejor brillo de todo lo que somos. Para que usted resplandezca, muchas veces tiene que pasar por tanta situación que muchas veces nosotros hemos tomado la decisión y estamos pagando por algo, otro es por azote y otro es porque Él se quiere manifestar. Pero sea cual sea esa situación, Dios no nos va a dejar solos. Amén. Él nos sigue sosteniendo. Y por eso esta noche nos quiere recordar de su amor incondicional, que no es acondicionado a nada. Ese amor tan incorruptible de Dios no se puede quebrantar solamente porque yo ahora no vivo conforme a su voluntad. Aquí hay hijos de Dios que muchas veces no están caminando de la manera correcta, pero eso no significa que usted no sea hijo de Dios. Pero nos quiere iluminar y recordarnos, ven, pongámonos a cuenta, porque hay áreas que el Señor las ve. Hay áreas en nosotros que el Señor quiere que le entreguemos, como aquella mujer samaritana dejó su cántaro, corrió hacia la ciudad, predicó y le dijo, hay un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. Y cuando la palabra nos ilumina, algo tiene que suceder. Y esta mujer hizo lo que tenía que hacer que otros creyesen a lo que aquel hombre le había dicho de su vida. Amén. Y con esto termino, amados hermanos. Desde entonces no se sabe más de todo lo que pasó ese día, pero déjeme decirte que estos excerptos de la palabra son para recordarnos de que aunque los demás hayan quedado plasmados aquí,
con sus errores, con sus defectos. Y nosotros no vamos a quedar en una Biblia. Nuestros hechos, nuestras hazañas no van a quedar en este libro. Pero que lo que quedó plasmado en esta palabra nos sirva a nosotros como ejemplo de que aunque hayan áreas, hayan situaciones con las que estamos bregando, seguimos siendo hijos de Dios. Y que no por nada somos hijos de Dios, sino para el propósito de ir y alabar su nombre en aquel día cuando Él nos arrebate, si Él nos arrebata. Y si nos hemos ido, hemos partido de esta tierra, pues así será. Pero nunca olvidemos de ese gran amor, de ese Dios todopoderoso, que cada día nos recuerda de sus grandes misericordias, porque todos los días tienen sus propios afanes. Pero esta noche se ha hecho para que usted y yo le adoremos. ¿Estás cansado? Adora. ¿Estás atribulado? Adora. ¿Estás pasando el desierto? Adora. ¿Ya saliste del desierto? Adora. ¿Vas a empezar a entrar en el desierto? Adora. Pero todo sea para la honra y la gloria de Jesús. Que el Señor me le bendiga y sigámonos gozando. Hasta aquí mi tiempo.